noches, muy feliz año nuevo, bienvenidos a Sala de Guerra, esperando que estén iniciando de la mejor manera este nuevo año 2026, porque el final del 2025 pues nos dejó muchos pendientes en materia de seguridad, crimen organizado, transparencia, educación, salud y sobre todo libertad de expresión. Este 2026 va a ser un año marcado por las definiciones que contarán la historia electoral de 2027, por lo que el movimiento político va a ser intenso y desde ya empezamos a poner atención en los hechos que podrán determinar el rumbo de México. Bienvenidos a Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Échale ánimo, mamá. Échale allá a tu mamá. Va a estar descansando. Sale. Vamos, estamos haciendo lo que podamos. Sale. Aquí está el cuerpo de mi papá. Por obvias razones no lo puedo destapar. El congelador está apagado. Andrés Manuel López Obrador puso a su hijo a supervisar el proyecto cuando ni de lejos cuenta con la experiencia mínima en estos temas. Le pedimos a la presidenta suspenda todos los proyectos ferroviarios. Ahí viene, Aquí la fiscalía es la que me odia, me detesta. They load the boats up with drugs, so we hit all the boats and now we hit. Bueno, pues muy desafortunadamente el inicio del 2026 quedó marcado por la tragedia del descarrilamiento del tren interoceánico cerca de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca, con un saldo de 14 personas muertas y 97 heridos. La Marina Armada de México informó de la muerte de la última víctima el 1 de enero a través de sus redes sociales. Se trata de la señora Hilda Alcántara, de 73 años, quien hasta ese momento se mantenía hospitalizada en terapia intensiva en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar en Oaxaca. Desde el primer momento del accidente, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Como sabemos, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Oaxaca para reunirse con las víctimas del accidente en los hospitales y ahí señaló que tras el dictamen técnico se iniciarán el deslinde de responsabilidades. Aquí la pregunta es, ¿se trata de todas las responsabilidades? ¿Serán citados todos los funcionarios, exfuncionarios y los llamados supervisores honoríficos, como el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo López Beltrán, quien fue uno de ellos, como lo señaló en su momento el propio expresidente? Gonzalo ha ayudado como honorífico el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés, y él se va a hacer cargo. Y me puse contentísimo. Pobres los hijos, ¿no? Se desquitan con ellos y ellos tienen que padecer, ¿no?, por lo que hace los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios. Dijo el expresidente López Obrador que a veces los hijos no tienen la culpa de nada, pero en 2025 la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer unos audios de Amílcar Olán, contratista para el tren interoceánico y el Tren Maya, en el que describe parte de los acuerdos que hizo con Gonzalo López Beltrán y no hablaban precisamente de chocolates. Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien que nosotros las explotemos. O sea, que yo la explote, pues, porque yo soy el que voy a meter todo el dinero. Ajá. Pero me preguntó, me dijo, oye, Tigre, ¿y tú tienes que el triturador y todo? Y ya le dije, obviamente, que sí.
Así que ese Roberto, échatelo a la bolsa. No, sí, él conmigo porque me cuenta que él sabe que yo conozco al tanque aquí, al de la maña, y como vio que no le volvieron a molestar a ese güey que lo llevó a extorsionar y que la madre... Pero el audio que sigue y que causó la mayor indignación hoy cobra una mayor fuerza porque es del mismo Amílcar Olán, en comunicación con Pedro Salazar Beltrán, primo de Gonzalo López Beltrán, en lo que resultó ser la más terrible profecía. La red de corrupción. Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Cada 3,000 metros cúbicos, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. Y bueno, pues hoy la broma es una trágica realidad. El tren se descarriló, el accidente mató a 14 personas y sus familias. Como todos los mexicanos, estamos atentos al resultado de estas investigaciones que esperemos lleguen rápido, así como las consecuencias para los responsables. Porque la construcción del tren interoceánico parece estar plagada de irregularidades que se han ido revelando, entre ellos desvíos millonarios por parte de la Auditoría Superior de la Federación, como lo describe en la siguiente pieza mi compañera Silvia Otero. La Auditoría Superior de la Federación detectó un inadecuado control y supervisión de la obra en los trabajos de rehabilitación de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en concreto la línea Z, donde ocurrió el accidente del domingo pasado en Oaxaca. Las tareas para modernizar una infraestructura que data de 1907, se encontraron irregularidades por más de 33 millones de pesos en daños al erario, la mayoría en la cuenta pública 2023. La anomalía más grave es que los responsables de la obra en un tramo colocaron 4,135 metros de rieles de menor grosor del que reportaron, cuando de acuerdo con las normas ferroviarias, de las dimensiones de los rieles depende la resistencia de la vía. El documento revela que los constructores, en lugar de poner rieles con medida de 136 libras por yarda, por las que cobraron, pusieron unas de menor dimensión, de 115 libras por yarda. Y este es solo un tramo auditado. La situación podría replicarse en otros tramos de vía. Esta irregularidad se detectó al auditar las obras de corrección de 56 kilómetros de curvatura y pendiente, de rehabilitación de 146 kilómetros de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea 7, en su tramo Colonia Jordán-Salina Cruz, que concluyeron el 15 de octubre de 2023, apenas 2 meses antes de que se inaugurara el servicio de pasajeros del tren. Solo por el sobreprecio pagado por los rieles se presume un daño por más de 2,658,000 pesos. Se detectaron además pagos en exceso por 17,627,000 pesos, más los intereses que se generen en las tareas de armado de vías con durmientes y rieles. Cobraron por cuadrillas de personal y equipo sin que pudieran demostrar que se realizaron los trabajos. Y hay que seguirle sumando. La Auditoría Superior de la Federación detectó otros 8,5 millones de pesos más de daños por el pago extra de trabajadores por labores de desmantelamiento de la vía. Así que otra de las obras insignia del obradorismo no solo está manchada ahora con sangre, una vez más tienen la marca de la corrupción. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Y por supuesto, durante la semana las voces de las principales figuras de la oposición no tardaron en pronunciarse, y en particular el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, esta semana pidió al gobierno federal 3 cosas. La primera, respetuosamente, Presidenta, suspenda todos los proyectos ferroviarios, revise su viabilidad presupuestal y de funcionalidad. La segunda, que envíe a los funcionarios relacionados con este tema a la Cámara de las y los Diputados, a su comisión permanente que hoy está sesionando, para que podamos cuestionarlos sobre lo acontecido. Y la tercera, que se haga una profunda investigación de estos hechos. Esperemos que no paguen justos por pecadores y que sepamos la verdad. Pero mire, haciendo historia,
La idea de revivir el transporte de carga con pasajeros en tren, que tuvo su declive en México a principios del siglo XX, siempre estuvo muy cuestionado. Y me refiero al Tren Maya, por supuesto, por su costo, por su rentabilidad, por su viabilidad, además de la seguridad de los pasajeros. Y porque la historia ya nos había dejado una lección, pero pues mejor que sea el experto quien nos la cuente. Por eso recibo hoy con muchísimo gusto al historiador Alejandro Rosas. ¿Cómo estás, Alejandro? Querida Mónica, es un gustazo estar aquí e iniciar el año contigo. Al contrario, feliz año nuevo para ti también. Y bueno, pues un poquito para dar un recorrido sobre la historia del tren o de la cultura ferroviaria en nuestro país, porque no por nada dejamos los mexicanos de viajar en tren de pasajeros. Yo creo que la historia del ferrocarril es la historia de la gran tragedia mexicana por lo siguiente. Durante el Porfiriato realmente fue el gran transporte que unió al país. Porfirio Díaz toma el poder en 1876 aproximadamente con 800 kilómetros de vías férreas y lo deja en 1911 con 20,000 kilómetros. Había muchas líneas que todas tenían sus puntos de unión y además casi todas llegaban a la frontera para seguir la lógica y la dinámica económica. Es decir, tú llegabas a cualquier ciudad fronteriza, te subías a un ferrocarril y podías irte ya a la Unión Americana donde quisieras. Sí. Entonces, realmente nuestra red ferroviaria durante el Porfiriato fue lo que hoy sería el equivalente a la red ferroviaria europea. O sea, movía gente, movía mercancías, movía carga, minería, de todo. O sea, realmente fue muy buena. Y de hecho, la revolución aprovechó el ferrocarril para moverse también ahí. Totalmente, claro. Ahora, el gran desastre viene hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué? Porque, claro, se repararon las locomotoras, las vías férreas de la Revolución, todo siguió funcionando muy bien, pero ya con Alemán, en 1946, cuando él llega al poder, trae toda esta idea de la industrialización. Y para él era más importante pavimentar al país, construir carreteras en vez del ferrocarril, porque imagínate, tú podías hacer en un autobús de 7 a 8 horas, digamos, ya por los 60, 70 a Guadalajara. Sí. El ferrocarril todavía en 1985, 88, eran 12 horas, por ejemplo, en México-Guadalajara. Y además, si viajabas como pasajero, pues tenías que ir haciendo las paradas de la carga, Claro. que es una de las grandes críticas que se le hizo al Tren Maya en su momento, porque era la idea, ¿no? Llevar pasajeros y llevar carga. Pero dices, oye, ahorita para los productos perecederos, por ejemplo, no tiene sentido ninguno. No, y además es un hecho. O sea, o muy pocos ferrocarriles en el mundo son autosustentables o sostenibles. Bueno, dos. El que va de Tokio a Osaka, en Japón, y el que va de París a Lyon, en Francia. Nada más. Nada más. Pero si a eso le agregas, como dices, tú creas un ferrocarril para pasajeros nada más, no puedes combinar las dos cosas. Entonces, obviamente no hubo esta idea siniestra de el prismo neoliberal destruyó el ferrocarril. Simplemente que México, a partir de la mitad del siglo XX, le apostó totalmente al autobús y al automóvil. Así fue como decidió transportar a su gente y fue mucho más exitoso, más rentable. Los autobuses podían salir cada hora, los ferrocarriles cada 4 o 5 horas, dependiendo a dónde iban. Y luego ya en los 90, lo interesante que fue que se le apostó, bueno, junto a eso hay que hablar muy bien también. Muchas cosas que han dañado a México es el sindicalismo construido por el viejo sistema político priista. Ahí sí. Claro. Entonces, obviamente, el Ferrocarriles Nacionales de México se convirtió en un botín político que mezclaba un lastre, una cuestión totalmente el sindicalismo charro y demás. Y eso también fue deteriorando. Ya para los 90, finales de los 80 con Salinas y principios de los 90, ya la gente no utilizaba tanto el ferrocarril como el auto o los autobuses, utilizaban las autopistas y es cuando el gobierno decide, pues ahí sí decir, se acabó el tren de pasajeros, vámonos nada más con los de carga. Junto a todo esto, fíjate, Porfirio Díaz dejó 20,000 kilómetros de vías férreas. Sí. Desde que él deja el poder y hasta la época de Zedillo, solo se tendieron 17,000 kilómetros más de vías férreas. Es decir, en más de 50, 70 años, pues realmente no se hizo mucho. Ya el gobierno nunca vio después de la revolución como seguir apostándole a las líneas férreas, que yo creo que hoy podrían vivir muy bien. Rescatarlas, yo no sé qué tan
O sea, rentable oye muy para padre. empezar. Qué padre que te puedas ir a Querétaro. Sí, quizá, la ¿no? nostalgia Sí, todo y de eso. repente, sí, el que viaja muy sin prisa, pero práctico como tal no es. Barato para el Estado tampoco es. Porque solamente genera, al menos en el ejemplo del Tren Maya, solo ha generado el 10% de lo que necesita para operar en un año. Bueno, y por otra parte, por ejemplo, el transísmico, que también le apostaron mucho. El transísmico fue el gran ferrocarril de 1907 a 1914. 500% de ganancia anual. ¿Qué pasó? Cuando abren el canal de Panamá en 1914, se vino para abajo. Entonces, nuevamente pensaron, quizá el paisaje sea muy bonito del transísmico, pero ya en términos de carga, realmente, imagínate, llega el barco a Salina Cruz, desembarca, luego lo mete en la carga en el ferrocarril, recorre, llega, desembarca ya un barco. Es que, cuando tienes un canal de Panamá. Claro, algo que tú y yo hemos platicado mucho. Lo bonito de la nostalgia del pasado debe de estar en los museos, no en la practicidad de la vida actual. Claro, aquí los turísticos son los buenos, el tren el que va a Tequila Chepe. o el Chepe. Sí, el Chepe, pero realmente yo no sé si haya futuro para el ferrocarril en México. Habrá que esperar. Pues habrá que verlo. Muchísimas gracias, Alejandro. Mónica, Siempre feliz un año. placer platicar contigo, que nos da muchísima luz en la historia de nuestra historia. Gracias. Alejandro Rosas. Vamos de nuevo, vámonos a Nuevo León, donde esta semana un juez federal concedió una suspensión definitiva a favor del empresario Raúl Rocha Cantú, por increíble que parezca, este señor dueño del certamen de Miss Universo y ligado a personajes del gobierno de la Cuarta Transformación. Con esto, y por el momento, y por increíble que nos parezca, como le digo, pues no va a poder llevarse a cabo ninguna acción legal en contra de este personaje. Con razón andaba tan quitado de la pena en un elegantísimo bar en París. Vamos al detalle con esta pieza de mi compañero Raúl Torres. Un juez federal de Monterrey frenó temporalmente la captura de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, acusado de delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos y armas. La Fiscalía General de la República tampoco le puede quitar la calidad de testigo colaborador el tiempo que dure el juicio de amparo que promovió. Así lo resolvió al conceder una suspensión definitiva al empresario regiomontano. Sin embargo, el juzgador puso como condición que Rocha Cantú se presente en un plazo de 3 días a partir de la notificación ante el Juzgado Penal Federal de Querétaro, que giró la orden de aprehensión en su contra. También debe de pagar una garantía de 8,000 pesos, aunque el fallo podría dejar de tener efecto si se gira otra orden de captura en su contra por otros delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía General de la República lo acusa de pertenecer a un grupo criminal que contrabandea hidrocarburo y armas de Guatemala a México. Rocha Cantú solicitó ser testigo colaborador ante la FGR, quien se lo concedió, pero al no presentarse las veces que fue citado, pues quería hacerlo solo por teleconferencia, ese beneficio le fue revocado. La dependencia solicitó orden de aprehensión en su contra y fue concedida el 15 de diciembre pasado, pero Rocha Cantú, mediante un amparo, ha frenado su detención, su comparecencia presencial y mantiene su calidad de testigo protegido. La pregunta sigue siendo si Rocha Cantú se presentará ante el juez penal como se lo ordenaron u otra vez dejará plantada a la justicia. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Ahora nos vamos a Michoacán, siguiendo con el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Esta semana fue detenido y vinculado a proceso por ser presunto responsable de posesión de arma de fuego y narcomenudeo de Alejandro Baruch N. en Uruapan. La Fiscalía de Michoacán asegura que existen indicios de que está relacionado con el asesinato de Manso, entre otras cosas, pues por ser parte del grupo de WhatsApp donde presuntamente se planeó el crimen. A Baruch N. se le fijó prisión preventiva oficiosa de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Y por otro lado, en el estado de Chiapas, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que 6 personas privadas de la libertad en los bares del municipio de Villaflores el fin de semana pasado fueron encontrados sin vida en la comunidad de Santa Julia, municipio de Cintalapa. El gobernador del estado, Eduardo Ramírez, anunció que por acuerdo de la Mesa de Paz, las autoridades del estado van a intensificar inspecciones en bares y antros para garantizar el cumplimiento del horario de cierre establecido hasta las 2
de la mañana y prohibir los llamados afters, todo esto en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud. Y nos vamos a Puebla, donde finalmente y en vísperas del Año Nuevo se condenó a 60 años de prisión a Javier López Zavala, ex candidato priista a la gubernatura de Puebla, a su sobrino Jair Mauricio Domínguez y a Silvestre Vargas Ruiz por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 26 de mayo del 2022. Un caso muy indignante por la impunidad con la que durante mucho tiempo pudieron desenvolverse los acusados y sobre el que no cesaron de pronunciarse colectivos y organizaciones que finalmente celebraron que ya es considerado un fallo histórico en materia de violencia de género en México. Y en otros temas, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor dio a conocer hace un par de días, la filtración de millones de datos en posesión de 22 dependencias federales y estatales, entre las que destacan el SAT, el IMSS Bienestar, la Secretaría de Turismo, el Gobierno de Tlaxcala, entre otros. El propio periodista explica la gravedad del problema. Por ejemplo, del SAT filtraron datos de 109.730 contribuyentes en un formato bastante inusual, lo que indica que es una vulneración completamente nueva. Hablamos de RFC, régimen fiscal, actividad económica, lo cual los vincula directamente con celulares personales y domicilios exactos. También es bastante grave la filtración de la clínica especializada Condesa de la CDMX, ya que incluye datos de personas portadoras de VIH, haciéndolos sumamente susceptibles a fraudes o extorsiones. En total son 22 filtraciones de este grupo que no tiene otra intención más que mostrar los débiles que son los sistemas de gobierno. Y lo han hecho con fuerza. Iniciaron con defacements a múltiples sitios de gobierno. Ello activó una alerta nacional por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ante la amenaza de más ataques. Y efectivamente, derivado de la filtración de millones de datos, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno informó que inició una investigación sobre estos hechos. El problema es que los datos ya fueron filtrados y lo que queda claro es la vulnerabilidad, es lo que más preocupa, la vulnerabilidad del sistema de seguridad y protección de datos de todas estas dependencias involucradas, lo cual, claro, que enciende una alerta importante. Y nos vamos a un corte comercial y al regresar vamos a abordar el escándalo que generó Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, quien convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, es decir, al margen de la Secretaría de Educación Pública. Toda una rebelión al interior de la Secretaría de Educación, pero este es un personaje que va mucho más allá en su intento de someter a la infancia mexicana a una suerte de adoctrinamiento. Vamos a regresar con este tema, no se vayan. Nuestro compromiso con
Gracias por continuar con nosotros. Y como le decía hace unos días, el director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, causó pues todo un revuelo a partir de una publicación que hizo en su cuenta de X. Pero vamos a ver mejor, más a detalle, la información. Marx Arriaga se pelea con enemigos imaginarios. En un manifiesto publicado en sus redes sociales y al más puro estilo de los panfletos políticos de la izquierda radical, Arriaga hizo un llamado a organizar comités de defensa. Como lo oye, el director de materiales educativos de la SEP llamó a defender los libros de texto comunistas, a pesar de que su contenido fue responsabilidad del propio Arriaga, fue impuesto por la propia SEP y solo la SEP puede cambiarlo. Llamó a luchar contra la desigualdad y la injusticia, a pesar de que, si existe desigualdad e injusticia en México, es por culpa de la propia 4T, que gobierna el país desde hace 7 años. Llamó a enfrentar lo que llama poderes hegemónicos, cuando el único poder hegemónico que existe en México es el del régimen, pues controla completamente el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Llamó a refundar la SEP, cuya política educativa en los últimos 7 años ha sido en gran parte responsabilidad del propio Arriaga. Es decir, se está peleando contra lo que él mismo ayudó a crear. Y así, Arriaga se inventa enemigos para generar polarización social y ocultar sus propias fallas. Siguiendo al pie de la letra el manual de la ideología marxista. Carlos Soto, Fuerza Informativa Azteca. Pero fíjese usted, este absurdo llegó hasta la mañanera, mientras que la opinión pública reaccionó con muy duras críticas, incluidos aquellos expertos que en el 2023, y usted lo recordará, se pronunciaron contra los que eran en ese momento los nuevos libros de texto, que se imprimieron pues llenos de errores ortográficos, históricos, con citas ideologizadas. Y una de estos expertos fue precisamente Paulina Amosorrutia, directora de la organización Educación con Rumbo, y con quien me enlazo en este momento. Querida Paulina, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, gracias por el espacio y para hablar de un tema tan importante como es la educación. Así es, pues muchas reacciones ha causado esta intentona casi de una rebelión, de darle un golpe de Estado a la propia Secretaría de Educación Pública, además viniendo de un personaje que en aquel 2023, tú lo recordarás muy bien, pues generó mucha polémica a partir de estos libros de texto, pues que se volvieron un tema muy complicado para la educación en México. Así es, habría que entender quién es Marx para poder entender por qué está haciendo hoy este capricho de niño chiquito. Y estas no son mis palabras, son justo de los sindicatos que dijeron que estaba emberrinchado. Y es que él está desde antes de la 4T en esta dirección de materiales educativos, pero lo acoge profundamente Beatriz Gutiérrez Müller, la entonces y entonces le dan un poder que no esperaba tener y empieza a desarrollar 2 detonadores de la ya por sí acabada educación pública en nuestro país. La NEM, que es la nueva escuela mexicana, y los nuevos libros de texto. Y además los lanzan en un momento de crisis que fue posterior a la pandemia, cuando los países del primer mundo retoman la educación y lo que hacen es evaluar y regularizar. A la Secretaría de Educación Pública idea de hacer estos 2 cambios que hacen que nuestra educación caiga en una peor crisis. El problema es que ya no está Beatriz, ahora está el secretario de Educación Pública y él pues ha perdido este lugar preponderante y por eso sigue dando estas patadas de ahogado. ¿Será nada más patadas de ahogado? Porque realmente esto, porque imagínate, él en este comunicado que hizo a través de sus redes sociales estaba proponiendo una suerte de comités adoctrinadores, donde se involucra la educación de los niños. Eso es lo que es muy preocupante. Creo que hasta la misma presidenta intentó medio desmarcarse, ¿no? Me gustaría hablar de 2 cosas aquí relevantes para seguir entendiendo este personaje. Uno es que admira profundamente a Andrés Manuel López Obrador, tan es así que se ha dedicado a hacer una gira por todo el país, municipio por municipio, al puro estilo del secretario de Educación Pública, y también de López Obrador,
de ir permeando esta visión marxista de lucha de clases y que va con los profesores y docentes a insistir en la nueva escuela mexicana y en la incidencia de los nuevos libros de texto. Entonces, cuando el secretario de Educación Pública le pone un alto y empieza a trabajar un poco desmarcado de él, entonces es donde pide que se hagan estos comités que no tiene... digamos, una liga, ¿no? No tiene una liga además con la Secretaría de Educación Pública. No estarían legados a la Secretaría de Educación Pública, pero él lleva meses, si no es que años, trabajando en tierra la capacidad para poder hacer estos comités. Imagínate. Es decir, no palabras de loco, él lo podría realizar porque enarbola esta visión izquierdista, como, vamos a dar el ejemplo, como ves a Noroña en las cámaras, tú tienes a en la educación, esta izquierda no, además sí. Rancia, ¿no? Absolutamente. Y es sumamente delicado porque realmente ha llevado a la educación a una crisis enorme. Él en su tuit comenta que se han seguido lineamientos para pero entendamos por qué dice esto. Nosotros como Educación con Rumbo generamos un amparo para presionar a la Secretaría de Educación para que se aplicara PISA. PISA es este examen que genera la OCDE con aprendizajes mínimos esperados en jóvenes de 15 a 17 años y su aplicación práctica. Esto es interesantísimo porque nos dice nuestros jóvenes en ciencias, en matemáticas y en lectura pueden tener la capacidad de aplicar estos conocimientos en la vida real, y nos dio pues una situación gravísima. Nuestros jóvenes tienen el peor nivel educativo en los últimos 20 años en matemáticas, el penúltimo lugar en ciencias, y 7 de cada 10 jóvenes son analfabetos prácticos, es decir, leen pero no entienden. Y entonces cuando nosotros presionamos a que se aplicara PISA, el secretario la aplica porque además ya fue una presión de un juez valiente que ya le hablaba hasta de consecuencias penales, y entonces en un espacio pequeño de la población, pues esto no le gusta a Marx porque refleja los gravísimos resultados tanto de la nueva escuela mexicana como de los nuevos materiales educativos, estos libros. Dime. ¿Qué consecuencias va a tener esto, Paulina? Nos queda un par de minutitos. ¿Qué consecuencias va a tener esto que sucedió o ninguna? Pues claro que va a tener consecuencias, y estas repercuten en que los maestros cada vez tienen menor capacidad de tener un seguimiento, que hay un choque adentro que, aunque la presidenta lo quiera minimizar, hace que haya menos operatividad, menos trabajo en conjunto, menos trabajo transversal, y esto se reduce en que cada vez tenemos una peor educación. Eso resulta ser lo más grave. Pues te agradezco muchísimo, Paulina, estar con nosotros esta noche. Seguiremos hablando del tema, indudablemente fundamental, la educación de los niños mexicanos en México. Gracias. Gracias. Y bueno, otro tema no menos estridente con el que iniciamos este 2026 es la vulnerabilidad de la libertad de expresión en nuestro país, que mostró pues su peor cara con el caso de Veracruz del periodista Rafael León, detenido en Coatzacoalcos, encarcelado y acusado en primera instancia de terrorismo, aunque las autoridades pues nunca ofrecieron mayores detalles de los hechos que originaron semejante acusación. El hecho causó indignación, incluso a nivel internacional. Se pronunciaron diversas entidades de derechos humanos, sobre todo la Organización de Defensa a Periodistas, Artículo 19, quien ha dado especial acompañamiento al caso. Esta semana se dio a conocer, como sabemos, que la Fiscalía de Justicia de Veracruz no logró acreditar el delito de terrorismo en contra de este periodista, luego de que un juez considerara insuficientes los elementos presentados para sustentar la acusación. Sin embargo, la fiscal veracruzana, Lisbeth Jiménez, logró vincular a proceso al periodista por favorecimiento de delitos contra las instituciones de seguridad pública del Estado, y como medida cautelar, pues le impuso a Rafael León 1 año de prisión domiciliaria mientras avanza el proceso penal, y así reaccionó el periodista al salir del penal. Estoy contento porque actuó conforme a la ley. Aquí la fiscalía es la que me odia, me detesta por las cosas que he puesto, que tienen su dedito de poder, su evidencias.
Por su parte, la organización Artículo 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas en México en 2025. Reportan que entre enero y julio del año pasado registraron 51 casos contra 39 periodistas y 12 medios de comunicación que fueron notificados de procesos legales en su contra. Un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, es lo que dice puntualmente el reporte titulado Las leyes como mecanismo de censura, aumento del acoso judicial contra periodistas en México. Por eso agradezco que me tome la comunicación esta noche Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección de Artículo 19. Gracias, Pedro. Muy buenas noches. Muy buenas noches y pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por este espacio para documentar estos hechos pues tan preocupantes en México. Como ya lo mencionabas, este año, en el 2025, fue particularmente grave en materia de procesos de acoso judicial contra periodistas. Desafortunadamente es una tendencia a nivel regional, ¿no? Tenemos en Guatemala al periodista José Rubén Zamora detenido. Tenemos, por ejemplo, a periodistas en El Salvador que han tenido que huir del país. Claro. Y México, pues con 51 casos en tan solo 7 meses que pues seguimos documentando. Estaremos presentando nuestro informe a inicios de este 2026 pues sobre la documentación completa. Pues vemos que los procesos legales, las leyes se utilizan para censurar a la prensa, ¿no? Y el caso de Rafael, por supuesto, es un caso claro. ¿Por qué? Porque está utilizando, para empezar, derecho penal, que es de última ratio, es un derecho que debe ser utilizado como última instancia por el poder, pero fue utilizado prácticamente para asegurar que hubiera una detención, para asegurar prácticamente que se pudiera detener al periodista, y bueno, se logró un arresto domiciliario, afortunadamente no una prisión preventiva, pero sí preocupa particularmente que se estén utilizando estas herramientas en el ámbito electoral, administrativo, civil y penal. Es que justamente sobre eso quería preguntarte el tema de electoral, porque es algo que en este 2026, que es un tema que además ocupa este espacio en particular, sabemos que vienen definiciones muy, muy importantes y todo lo que puede desatar en torno a la cobertura de las elecciones y particularmente de figuras ligadas al poder que vayan a estar compitiendo por un puesto de elección popular. Entonces, ante estas vulneraciones a la libertad de expresión, pues se abren puertas que ponen en peligro esta misma libertad de expresión en este contexto electoral. Una de las legislaciones que fue más abusada es el tema de la violencia política en razón de género. Es una legislación súper importante para proteger a las mujeres en su vida política, que desafortunadamente varias candidatas y funcionarias públicas utilizaron para silenciar publicaciones, para evitar que se publicara información sobre ellas. Y lo particularmente grave es que los organismos electorales estatales, algunos OPLES, por ejemplo en Veracruz, también, lo que hacían era, como medida cautelar, bajar notas, eliminar notas o pedir que las notas fueran eliminadas en lo que tomaban una decisión. Esto es algo que se llama censura previa, está prohibido particularmente por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, lo que vemos es que se están utilizando particularmente estos procesos para bajar información. El caso mismo de Rafael, una cosa que llama mucho la atención es que su fanpage en Facebook fue temporalmente suspendida, eliminada, ¿no? Entonces se está logrando lo que es evitar que la población acceda a información y se está pidiendo que la población solo se entere de información por vías oficiales. Eso es el problema, que están queriendo controlarse las narrativas y que se está queriendo enfocar todo en solo lo que te diga la autoridad es correcto. Lo que te diga cualquier otro, si es distinto, es erróneo. Y eso es problemático en una democracia. Claro, ¿qué va a pasar por parte de Artículo 19, que es la organización sin duda en este contexto mucho más activa? ¿Harán alguna suerte de campaña de información? ¿Continuarán con algún tipo de amparos en este sentido? ¿Cómo va a actuar? Nos queda un minutito. ¿Cómo va a actuar Artículo 19 frente a esto? Seguimos primero que nada documentando, haciéndolo público, llamando la atención a través de campañas y otros mecanismos. A todos los periodistas quienes han sido víctimas de procesos judiciales, por supuesto, hemos estado seguimiento, dando asesoría legal cuando tenemos capacidad, así como inclusive representar en algunos casos. En el caso de Rafael seguimos acompañándolo y nuestra intención es pues que se detengan este tipo de procesos y seguir exigiendo a las autoridades, tanto nacional como internacionalmente, que esto no se repita, que no se vuelva el periodismo
como algo catalogado como terrorismo. Imagínate, pues es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos en este 2026, periodistas, medios de comunicación y, por supuesto, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa como ustedes. Pedro, te agradezco muchísimo estos minutos. Gracias por el espacio, seguimos al pendiente. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Nos vamos a un corte, pero antes los dejo con el cartón de Chavo del Toro, el traviesísimo Chavo del Toro, que esta semana dibuja a los políticos mexicanos iniciando su 2026. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Sala de Guerra. Y bueno, como le prometimos, le vamos a dar seguimiento a la mesa de análisis que iniciamos la semana pasada sobre los pendientes en materia de seguridad y justicia con los que arranca este 2026. Así que le agradezco muchísimo estar nuevamente aquí al doctor Javier Oliva, experto en seguridad nacional. Bienvenido, Javier. Gracias, Mónica. Gracias. Buenas noches. Y al diputado panista Federico Dorin. Gracias, Federico, por estar aquí. Pues nos quedamos pendientes la semana pasada con el asunto de la ley de la extorsión, que es algo que venimos como retrasando particularmente contigo, Javier. Sin embargo, hay algunas áreas de oportunidad que también hay algunos expertos se encuentran. ¿Qué opinas? Sí, bueno, lo primero, gracias, me da gusto estar nuevamente con Federico. Feliz año. Igualmente, feliz año, ¿no? Sí, es muy importante señalar en estos días, donde pues, obviamente la dinámica en materia de o los temas de seguridad que convergen en nuestro país, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que va a producir una especie de manual, se puede decir, para la prevención de este delito de la extorsión, que con datos del propio Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el único delito de alto impacto que no ha cedido. No ha cedido, no ha podido controlar. Bueno, la prueba está justamente en el tema de la expedición de la ley. Entonces, me parece que hay una ruta importante que habría que analizar en su momento, pero digamos que hay una secuencia en lo que se refiere precisamente al tratamiento de este problema. Este es mi comentario. Así es, porque es un monstruo de 1000 cabezas, Federico. La extorsión es a comerciantes, pero también es a particulares, pero también son las llamadas que salen de los penales, que eso es otra situación que habría que, pues yo creo que no nada más revisar, posiblemente también legislar lo que sucede adentro y la capacidad que tienen los delincuentes de, en reclusión, seguir delinquiendo. Sí, a ver, ya has puesto el dedo en la llaga por dos cosas. Porque el bloquear señales de celulares en los centros penitenciarios lo pusieron en la ley desde la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el extraordinario. Y luego se volvió a poner en esta ley general de extorsión. Pero dice claramente el transitorio que todas las nuevas obligaciones, por segunda vez se autoimponen propagandísticamente bloquear señales celulares, son a costo compensado. No le va a destinar un centavo más, Claudia Sheinbaum, a ningún penal estatal ni a los federales para bloquear esas señales. Es la misma hipocresía del Plan Michoacán. Sí, mucho Plan Michoacán, pero sin dinero adicional para enfrentar al crimen organizado. Y yo tengo mis reservas. Apoyamos la ley porque la habíamos propuesto antes que el gobierno. Qué bueno que se corrigió la pifia de los años de cárcel porque iban a quedar libres muchos sentenciados. Pero no hay dinero para instrumentar las nuevas disposiciones. Y dos, si todas las llamadas del 089 van a tener como depositario de esa confianza ciudadana alguien tan infiltrado como la Barredora de Tabasco o la Fiscalía de Michoacán, y no van a investigar, como te dijo Grecia Quirós, que no investigan a los políticos, sino que solo construyen chivitos expiatorios. ¿Qué pasó con el Limones, el que detuvieron de la CATEM extorsionando? Y luego salió el Batman Harfuch a decir, pero a la CATEM no la vamos a tocar ni con el pétalo de una rosa. Lo que cateó la Fiscalía General de la República, los discos duros que se llevó, fue el domicilio de la CATEM, no el domicilio privado de detenido vinculado. Entonces, a mí me preocupa que la denuncia anónima se haga de buena fe y caiga en manos de una policía infiltrada, cooptada, vinculada al crimen organizado, porque entonces toda la ley y el gran mérito que es la denuncia anónima no va a llegar a ningún lado. Me parece que lo que dice Federico hace todo el sentido del mundo, Javier, porque recientemente también en los últimos días antes de terminar el año se anunció que habría otro tipo o nuevas o más sanciones de aquellos que generaran, por ejemplo, este tipo de llamadas de extorsión desde los penales. Entonces, los penales también es un foco que hay que revisar. Bueno, de hecho, cuando en meses pasados se presentó, por cierto, un domingo en la tarde, se presentó la iniciativa del programa contra la extorsión, encabezado precisamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Yo hice un breve estudio. Él habla de 10 entidades en donde más se generan estas llamadas de extorsión desde los penales. Primero, es inexplicable e injustificable que alguien que esté en un proceso penal, cualquiera que sea su situación, pues puede introducir un dispositivo móvil para empezar. Ese es el primer paso.
Por eso él habló de operativos sorpresa, por llamarlos de manera coloquial, en determinados reclusorios para pues, tratar de No, y atacar impedir. la colusión de las autoridades internas de los Es decir, penales, cualquier ¿no? cosa que entra ahí pasa por los filtros de seguridad, digamos, con toda claridad. Entonces, por ejemplo, el Estado de México es el que está en primer lugar en la lista de menciones de ese documento. Imagínate, ¿dónde están los penales de alta seguridad? Bueno, es que el Estado de México, por sus dimensiones geográficas y demográficas, tiene 25 reclusorios estatales, ¿no? Entonces, esto de alguna manera explica la preponderancia o la importancia que le están dando tanto a nivel discursivo como documental respecto de la comisión de delitos desde adentro. Ahora, la población también en algunos reportes que yo he leído, algunos análisis, la población en el entorno de los reclusorios se queja porque los bloqueos de señales les afectan también a ellos su recepción de señal, sobre todo telefónica, ¿no? Entonces, es una cuestión técnica que a mí me parece que lo primero que tendría que atacarse son los procesos de ingreso, ¿no?, de las personas, de cómo alguien puede tener un teléfono celular adentro de un penal, ¿no? Quien está sujeto a un proceso, ¿no? Y si esté sentenciado o no, ese no es el tema. Y lo que llama la atención es que no haya sucedido ya, porque esto de que puedes ingresar celulares a los penales no es ni siquiera, o sea, no nada más es de esta administración o de la administración pasada del presidente López Obrador, de todas las administraciones anteriores, Federico. Sí, a ver, y por eso decía yo la hipocresía propagandística de que supuestamente se había legislado que eso ya no iba a pasar desde el periodo extraordinario, cuando las leyes del bien espiar y la ley de inteligencia y la ley del sistema lo vuelven a hacer. Pero a ver, te pongo un ejemplo que no me va a refutar, Javier, de la hipocresía del gobierno. En la narcopandemia de Sinaloa, van al menos, Mónica, 2 veces que llegan a las cárceles de Sinaloa y les quitan internet satelital a los reos en Sinaloa. Uno supondría que después de lo que pasó con el Mayo y uno de los hijos del Chapo y la narcopandemia, y que ya habían mandado a Harfuch a intervenir Sinaloa, pues que iba a haber alguna, ¿no? Se quedaron sin fiscal Sara Bruna por maquillar la información del homicidio de Melesio Cuen. En ese centro van 2 veces que tienen que ir y sigue habiendo internet. Entonces a mí no me da buena señal, y lo digo porque también en todas las extradiciones de los internos de México a Estados Unidos, ¿qué dijo el gobierno de la República? Que era un asunto de seguridad nacional, que se fueran a Estados Unidos, porque lo mismo nos dijo Harfuch en Ajugopo. Para mí era un asunto de seguridad nacional y un riesgo que no podíamos controlar, tener a esos criminales de altísima peligrosidad en las cárceles mexicanas. Entonces, si el diagnóstico parte de decir, no soy capaz ni siquiera de evitar las fugas, de evitar que sean un riesgo de seguridad nacional, mucho menos vamos a bloquear el celular. Entonces, pero por lo menos reconocerlo ya es reconocer que el problema tiene que ser atendido. Es algo que tampoco sucede con mucha Yo estoy de acuerdo, reconocerlo sí, pero si lo vamos a reconocer y a solucionar, como solucionó Harfuch, lo de Sinaloa, que con plena narcopandemia van 2 veces que vacían el reclusorio de internet satelital, como lo hemos visto en los medios de comunicación, pues como que reconocer sin hacer nada no sirve de gran cosa. Bueno, en ese sentido, por eso es importante que el manual que se va a dar a conocer, supongo que en los próximos días, sea tan relevante, porque por un lado hay un concepto que ha desarrollado la Policía Metropolitana londinense, que es el de inteligencia ciudadana, que es justamente esta denuncia en donde con plena confianza tú puedes llamar a los números que correspondan de emergencia y esto es lo que le permite tener una base de información muy importante a las autoridades, en este caso estrictamente, directamente relacionadas con la policía. No estoy hablando de otros ámbitos, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país, sería apuntar justamente en ese sentido, a propósito de la información que nosotros como ciudadanas y ciudadanos podemos aportar a partir de una denuncia de algo que nos parece cualquier cosa sospechosa. Pero eso es muy complicado porque México no tiene una cultura de la denuncia. La gente cada vez, y a los hechos me remito, tiene más miedo de denunciar por las consecuencias que además también hemos documentado largamente de una persona que denuncia. Federico. Sí, por eso decía yo, la clave es que tú puedas tener no solo el anonimato, sino la certeza de que quien te escucha no está infiltrado con la maña, que no sea alguien que está ahí obedeciendo a las consignas de quien le consiguió la posición pactada con el crimen organizado en una elección. Porque si el 189 está en manos de Hernán Bermúdez y Tabasco, pues no va a llegar a ningún lado. Si va a estar en manos de la Fiscalía de Rubén Rocha, no va a llegar a ningún lado. Por eso es parcialmente bueno, sí. Y la otra reforma que está pendiente es quizá la más importante, los ministerios públicos.
¿quién investiga los delitos? Eso la semana se habló pasada. cuando la reforma a la Corte y se dijo, la mayor frustración de impotencia y de impunidad es cuando las fiscalías no te atienden, cuando no investigan. El 96% de lo que los ciudadanos van y denuncian en una fiscalía no se investiga, mucho menos se judicializa una carpeta. Si eso no se atiende, todo lo demás es propaganda política. Lo primero que tiene que funcionar es la policía y la fiscalía. Luego nos preocupamos si los jueces corruptos los liberan. Pero si la fiscalía no hace su chamba ni con las detenciones de la policía, si la fiscalía no investiga, si la fiscalía está hasta acá con la delincuencia organizada, como pasa en tantos estados de este país, ¿en qué esperanza nos vamos a abrigar los mexicanos para combatir al crimen organizado? Claro, me quedan 2 minutos, termino contigo. Bueno, lo primero que hay que decir también es un proceso de reforma a las instituciones policíacas a nivel local, municipales, ¿no? Me parece que la clave el inicio de una solución estructural parte de allí. Y como lo apuntaba en el programa pasado, los otros pasos son una reforma sustancial al sistema penitenciario en México, porque ni son de reinserción, ¿no? ni de readaptación, lo sabemos bien. Y por el otro lado, lo que tiene que ver también con la participación ciudadana. Es decir, si nosotros le damos cierta aceptación a expresiones del estilo de vida que tiene que ver con el crimen organizado, pues evidentemente no estamos poniendo de nuestra parte de manera responsable. Así es, pues a los dos les agradezco muchísimo haber estado esta noche aquí en Sala de Guerra, al igual que a todos ustedes, como cada semana, por acompañarnos, deseando que hayan tenido un gran inicio de año. A todos ustedes muchas felicidades, que tengan un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza, nos vemos el próximo domingo.